Hola mis amigos de Rompiendo Lazos de Opresión, ¿cómo están ustedes? Soy Crisia y estoy feliz de poder grabar un tema más sobre la iglesia tradicional bajo la lupa de las escrituras, como veníamos estudiando. Este sería la parte 4. Y en el video anterior estábamos hablando sobre el Papa, solo que les dije que lo iba a cortar porque me salió demasiado material y ustedes se me iban a aburrir. Y también me sale muy cargadito para poderlo subir a YouTube. Así que lo partí en dos y ahora vamos a continuar con este tema. Cerremos nuestros ojos, vamos a dejar que sea el Señor el que habla en nuestras vidas. Padre, gracias te damos, Señor, por la oportunidad de poder enseñar un tema más. Que no sea yo hablando, sino tu Espíritu Santo poniendo las palabras correctas en mi boca, Señor. Y que seas tú dejando el consejo de tu buena palabra, el que abre el entendimiento y ilumine las mentes, los corazones de las personas para que puedan comprender estas verdades y aceptarlas, Señor, como tú lo deseas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Y bueno, mis amigos, como les decía, me quedé en el video anterior a la mitad sobre el estudio de el Papa, que tiene que ver con la Iglesia Católica. Estábamos hablando sobre Pedro y también vamos a ver que la Iglesia Católica enseña que Pedro no se atribuyó de ninguna manera poder para perdonar pecados, sino él se los atribuyó a Dios. Y esto lo podemos constatar en Hechos capítulo 8 versículo 22. Dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Qué le dice? Arrepiéntete de tu maldad y ruega ¿a quién? A Dios. No le dice, a ver, dime tus pecados y ya vamos a ver si te perdono o no. Porque esta atribución de perdonar pecados solo le corresponde a Dios. ¿Sabe ustedes, mis amigos, que los fariseos lo que más les enervaba era escuchar a Jesús cuando él decía, tus pecados te son perdonados? ¿Por qué? Porque los fariseos sabían que solo a Dios le corresponde perdonar pecados. Así que con mucho respeto les voy a decir que la Iglesia Católica hace mal en decirle a sus miembros que vayan y confiesen sus pecados a un hombre, ¿verdad? Y porque ellos no tienen la capacidad de perdonar pecados ni de nada de eso, sino solo Dios. Así que mi amigo, si usted es católico y quiere pedirle perdón a Dios por algún pecado o varios pecados que usted ha cometido, o si nunca le ha pedido perdón a Dios por todos sus pecados desde que nació, entonces usted tiene que ponerse de rodillas en su cuarto, usted solito, y usted con un corazón contrito y humillado, porque así dice la Biblia, un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Con un corazón sencillo, humilde y con dolor de haberle fallado a Dios, pedirle perdón por sus pecados y sentir que usted le ha fallado de verdad a Dios. Y Dios, que es amoroso, que le está esperando con los brazos abiertos, Él no va a tardar en perdonar sus pecados. En Hechos capítulo 8 versículos del 19 al 20 dice: la Biblia relata de un hombre llamado Simón. Este les ofreció dinero a los apóstoles para que ellos les dieran el poder para imponer manos y que las personas recibieran el Espíritu Santo. Pedro reconocía que el único que puede quitar pecados solamente es Dios y por medio de su Hijo Jesús. Así que Pedro no permitió que este hombre estuviera
queriendo sacar lucro por esas cosas. La Biblia dice: dad de gracia lo que de gracia recibiste. Así que Pedro dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Así que Pedro era muy celoso con estas cosas y no permitía de que otras personas se quisieran lucrar con estas cosas de Dios o ver estas cosas a la ligera. Pedro también fue un siervo que era enviado por otros apóstoles. O sea que, en otras palabras, Pedro no tenía privilegios especiales, a diferencia de que él fuera diferente a los demás apóstoles. Y aquí vamos a ver en Hechos capítulo 8, versículo 14, cuando dice la palabra de Dios: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Los demás apóstoles hasta lo enviaban. O sea, no era él el que enviaba a otros, sino que a él lo enviaban a predicar. También Pedro exhortaba y se pronunciaba contra los pastores que se agenciaban señoríos que no les corresponden con el rebaño. Y vamos a ver en Primera de Pedro capítulo 5 versículos del 3 al 4. Dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino les dice siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así es que Pedro se pronunciaba y exhortaba a estos pastores que no estaban de acuerdo a la palabra de Dios, que ellos querían agenciarse el señorío que solo a Dios le corresponde. El Papa Católico le asigna un título a Pedro que él mismo nunca se ostentó ni nunca se agenció. Así que veamos, Pedro no recibía trato especial, ningún trato especial diferente a los demás de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva nunca trató a Pedro como si él fuera la cabeza de la iglesia, sino como otro igual. Tan así que un día el apóstol Pablo hasta le reprendió públicamente por una falta que Pablo consideraba que era una hipocresía de parte de Pedro. Mira, mi hermano, en la palabra de Dios salen las cosas buenas de los hombres de Dios y también salen las cosas malas. Ahí es donde podemos ver que los seres humanos no somos perfectos, que los seres humanos también fallamos y que el único que no falla es nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios. En Gálatas capítulo 2 versículo 11, del 11 al 12 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Esto lo dice Pablo en su libro de Gálatas. Dice: pero cuando vino Pedro a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraían y se apartaba. ¿Para qué? Porque tenía miedo de los de la circuncisión. Esto no le pareció a Pablo. ¿Qué es lo que hacía Pedro? Que como él era, como les decía, él estaba en Jerusalén y él estaba con los de la circuncisión, o sea, con los del pueblo de Israel. Y aquí habla de Jacobo, que Jacobo era el pastor de la iglesia en Jerusalén. Pero lo que no le gustaba a Pablo es que si Pedro estaba ahí viviendo con los hermanos en Cristo,
que eran gentiles, y de repente veía que venían unos hermanos en Cristo de la circuncisión, o sea, de la iglesia primitiva de Jerusalén, él ya se hacía al lado de aquellos y a los otros los veía así como que de menos, o hacía como que no, vean, porque él dice la palabra de Dios que Pedro tenía miedo a los de la circuncisión, a los de Jerusalén les tenía miedo, o sea, creía que le iban a decir algo porque él hablaba con los incircuncisos, con los gentiles, con los hermanos gentiles. Y Pablo le dijo, ¿y qué es eso? Eso es una hipocresía, Pedro. Y le llama la atención. Así que vemos nosotros de que Pedro no ostentaba ningún cargo en especial. Y no es que esté desmeritando a Pedro, ni esté queriéndole quitar todo lo que él hizo y su privilegio que Dios le dio de ser un apóstol de nuestro Señor, sino simplemente comparando a la luz de las Escrituras lo que la Iglesia Católica enseña y lo que la Biblia dice. Y ahí pues cada quien puede ir desenmarañando, pueden ir siendo abiertos sus ojos y pueden ir comprendiendo qué cosas son ciertas y qué cosas no. Para los otros líderes de la iglesia, Pedro solamente era una columna más como ellos y de ninguna manera un fundamento. Una columna y no un fundamento. ¿Por qué? Porque el fundamento es Cristo. En Gálatas 2, del 7 al 10 dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Es lo que le digo yo. A Pedro lo mandó a Jerusalén, a los de la circuncisión, a los que eran circuncidados del pueblo de Israel, y a Pablo lo mandó a los gentiles, a los de la incircuncisión. Es decir, que tanto los de la circuncisión como los de la incircuncisión, tanto Pablo como Pedro, todos eran columna, no la base, no la roca inconmovible de los siglos, no la peña. Eran columnas del edificio espiritual que Dios estaba levantando, o sea, de su iglesia. En Gálatas 2, del 7 al 10 dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. ¿Quién lo dijo? Pablo. Así que él no se sentía inferior a Pedro ni a ninguno de los apóstoles. Aquí vemos que entre ellos se veían de igual a igual. No había ninguna preferencia para nadie, ni a ninguno lo veían así. Ellos eran iguales y así es que somos para Dios todos somos iguales, nadie es más que nadie. La Biblia dice Dios no hace acepción de personas, para Dios todos somos iguales y el día que vayamos a dar cuentas a Dios vamos a comparecer delante de Él todos iguales, nadie es más que nadie ni menos que nadie. Así que eso de que los católicos le dan al Papa o a los curas, los sacerdotes le dan como que fueran dioses. Mire, ahí están totalmente en contra de las Escrituras. Y también otra cosa es que como en ese versículo le dice el Señor que le da las llaves. Pero veamos a qué se refiere con esto de las llaves. En el capítulo 16, versículo 19, Mateo dice, mire, en esto hay mucha polémica y sobre qué significan las llaves del reino de los cielos que Dios le entregó a Pedro. Pero vamos a leer qué dice en Mateo 16. Te daré a ti las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo.
Esto es lo que los católicos dicen, de que el Señor a Pedro le dio la llave. Y las llaves para entrar al reino de los cielos. Pero en realidad las llaves han sido dadas a todo cristiano, a todo nacido de nuevo, para que todos con esas llaves podamos abrir para que los demás entren. Las llaves no son otra cosa más que el conocimiento de la palabra de Dios, mis amigos. Esto no tiene ningún... O sea, no es para armar polémicas y que solo una persona tiene las llaves y todo eso. La Biblia es clara. Y en primer lugar, debemos comprender que el reino de los cielos... ¿Qué es el reino de los cielos? Bueno, el reino de los cielos no es comida ni bebida, nos dice Romanos 14:17, sino que es justicia y paz. Es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino de los cielos. Entonces, para llevar a las personas a este reino de los cielos necesitamos las llaves. ¿Cuáles llaves? Las llaves del conocimiento de la palabra de Dios, para poderle hablar a esta persona y llevarlas al reino de los cielos, que es a la justicia de Dios, a la paz y al gozo que el Espíritu Santo ofrecen a la vida de las personas. Así que esto no tiene nada de extraordinario que a Pedro le dieron las llaves. Las llaves las debemos de tener todos los cristianos nacidos de nuevo para servirle al Señor, para tener. Las llaves son el conocimiento para abrir la puerta para que la gente entre al reino de los cielos y tenga la justicia, como les decía, la paz y el gozo del Espíritu Santo. Así que, partiendo lo que el Señor Jesús le dijo a Pedro, comprendemos que el reino de los cielos no tiene nada que ver con cosas materiales, sino con un estado espiritual que es resultante de habernos reconciliado con Dios. Es decir, que la visita de Cristo a esta tierra fue para traer una esperanza al cansado, al enfermo, al abatido, al endemoniado, al que se encuentra atado. Jesús, al morir y resucitar, abrió una esperanza a la humanidad y camino al Padre. Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. No dijo si no es por Pedro, por Juan, por Lucas, por Perenceo. No, él dijo: nadie llega al Padre si no es por mí, y el camino soy yo, dijo el Señor. Así que Jesús, al morir y resucitar, abrió a la humanidad el camino para llegar a Dios y ser reconciliado con el Padre. Pedro tendría que publicar su reino a todos los que vivían sin Dios y sin esperanza. Y no solo Pedro, también nosotros los cristianos tenemos que enseñar y con esas llaves podamos abrir para que la gente entre a el reino de los cielos. La Iglesia Católica enseña que las llaves fueron dadas exclusivamente a Pedro y a nadie más. Veamos qué nos dice la palabra de esto. La palabra de Dios nos dice que nosotros, las llaves son para todos los nacidos de nuevo, para todos los discípulos. El Señor es nuestro maestro y nosotros los discípulos. Usted sabe quién es un discípulo. Un discípulo es un aprendiz, es un alumno. Entonces es para todos nosotros. Las llaves nos han sido dadas a todos nosotros. Y ya decíamos que las llaves son el conocimiento de la palabra de Dios, que llevará a la persona a entrar al reino de los cielos y a vivir en una vida sobrenatural. Y esta bendita verdad ha sido introducida a miles al reino de los cielos. Somos muchos los que vivimos
en justicia, paz y gozo del Señor. Así que en la medida que mis hermanos misioneros andan en los rincones de este mundo predicando el Evangelio, ellos utilizan las llaves del conocimiento para hacer que las personas entren en el reino de los cielos. Y cada uno de nosotros, yo ahorita estoy tomando las llaves también del conocimiento a través de estos videos para abrir la puerta para que usted, amigo, entre en el reino de los cielos a través del único camino que es nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 18, de los versículos del 18 al 19 dice: les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en los cielos. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué podemos ver acá? Que dice que si dos nos ponemos de acuerdo, Dios nos oye. Así que a veces uno dice: ay, Padrecito, es que solo a usted le oye el Señor, es que solo al Papa le oye el Señor. No, a cualquiera. Y más si se ponen de acuerdo varios a pedirle al Señor, Dios oye y responde. En Lucas 11, versículo 52 dice: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, o sea, del conocimiento. Dice: vosotros mismos no entrasteis, y los que entraban se los impedisteis. Así que el Señor aquí hace una advertencia y le dice: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque le negaste el conocimiento de cómo entrar al reino de los cielos a mis pequeños, a mis rebaños, y ustedes no están entrando tampoco porque tienen una doctrina errónea y les están impidiendo a estos tampoco. Ay de ustedes, les dice el Señor. Entonces tengamos cuidado con esto. En esta porción encontramos que Jesús increpa a los intérpretes de la ley por no usar la llave del conocimiento de su palabra, que estaban impidiendo que entrara el rebaño al redil. En este versículo podemos ver que esto de la llave para entrar al reino de los cielos de ninguna manera es exclusividad de Pedro, sino de todos aquellos que queremos y que amamos a la persona, y que por eso les predicamos del reino de Dios, y también porque fue un mandato de nuestro Señor Jesucristo de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio, estamos utilizando la llave del conocimiento de la palabra de Dios para que las almas entren al reino de los cielos, que es justicia, paz y gozo. Si bien es cierto que Pedro usó las llaves para abrir la puerta a los judíos el día de Pentecostés, a los samaritanos y gentiles debemos de comprender que esta llave la usó también el apóstol Pablo. O sea, cuando Pedro predicó a los samaritanos y gentiles, estaba usando la llave. Pero también no solo lo hizo Pedro, también lo usó el apóstol Pablo, Bernabé, Felipe, Santiago y todos los apóstoles y discípulos del Señor. Así como esta llave sigue siendo utilizado por todos los hombres y mujeres comprometidos con la obra de Dios. Y vamos a cerrar nuestros ojos y a darle gracias a Dios por habernos permitido concluir este tema. Padre, gracias te damos por habernos permitido concluir el tema que tú nos has permitido, Señor, que tiene que ver con el Papa, y que lo toman como el vicario de Cristo, Señor. Padre, ahora le hemos enseñado a nuestros amigos que
pues tu palabra no dice eso. Así que te pido que tú seas quien toque el corazón, la mente, quien abras el entendimiento, que ilumines las mentes, que convenzas de pecado, justicia y juicio a mis amigos que están viendo este video, y que mis amigos y que mis hermanos también lo puedan compartir, y que también ellos puedan utilizar esta información para utilizar las llaves del reino con otras personas y así abrirles la puerta para que ellos entren al reino de los cielos. Padre, muchas gracias. Toca los corazones de quienes no te conocen y que de aquí en adelante no anden adorando hombres, sino solamente a ti. En el nombre de Jesús, amén. Amigos, es así como hemos terminado el tema la iglesia tradicional bajo la lupa de las escrituras, parte 4. Yo creo que me va a salir también una parte 5 porque todavía tengo material sobre este tema, pero es algo que vamos a estar subiendo un poco después. Como les digo siempre, pulgarcito para arriba, denle like. Escríbame, tengo Facebook, cuenta de correo, toque la campanita para que le caigan las notificaciones de cuando subimos un video nuevo, y así pues usted puede edificarse en la palabra de Dios. Gracias por su atención, por ver estos videos y por compartirlos. Los quiero mucho. Un beso para ustedes. Hasta pronto. La noche acaba.